¿Qué pasaría si te dijera que hay un mensaje escondido dentro del mensaje? Que existe una verdad que estuvo siempre ahí frente a tus ojos, pero que fue distorsionada por siglos. ¿Qué harías si supieras que el evangelio que te predicaron no es todo el evangelio que Jesús enseñó? Porque sí, hay una dimensión del mensaje de Cristo que fue silenciada. Una parte de sus palabras que se disfrazó de doctrina, se diluyó en rituales, se vistió de religión y fue perdiendo su esencia. Pero hoy, por alguna razón divina, ese mensaje vuelve a la superficie, no como una novedad, sino como una restauración. Y si supieras que no fue el mundo el primero en querer callarlo, sino los religiosos, que lo más poderoso que Jesús dijo no fue bien recibido ni por sus propios discípulos. Y si te dijera que todo lo que Jesús vino a enseñar puede ser reducido a una sola frase que casi nadie predica hoy, este mensaje no es cómodo. No, es popular y no es superficial. Es un mensaje que incomoda, que confronta, que divide, porque no se puede escuchar esta verdad y seguir viviendo igual. Y por eso, durante siglos, intentaron censurarla. Lo hicieron suavizando el mensaje, reduciéndolo a frases bonitas, convirtiendo la cruz en un símbolo sin cruz interior, haciendo del cristianismo un código de comportamiento, no una transformación profunda del alma. Hoy vamos a entrar en ese mensaje y prepárate, porque si escuchas hasta el final, podrías descubrir la raíz de muchas cosas que no entiendes de tu vida espiritual. Vas a entender por qué te cansas sin razón, por qué a veces sientes que sirves a Dios, pero no avanzas, porque hay momentos en que sientes que haces todo y aún así algo te falta. El evangelio que Jesús trajo no fue un manual de conducta, fue una revolución espiritual que rompe todo lo que el mundo llama normalidad. Pero eso lo vas a entender en el bloque 8, y lo que se revelará ahí puede cambiar la forma en que entiendes tu fe. Por eso, quédate hasta el final, porque lo que no se ha dicho es lo que más necesitas oír. Este no es un canal más. Este es tu altar en medio del caos. Bienvenido a Tú me elevas, un espacio donde la verdad arde, la fe despierta y el alma se vuelve a levantar. Aquí tienes alimento todos los días, oraciones cada mañana a las 5:30, palabra de Dios revelada cada tarde a las 17 CELN. Y todo esto porque cuando no puedes más, Él te eleva. Comenta ahora: quiero la verdad completa, y prepara tu corazón. Ahora sí, comenzamos. El problema no comenzó en el siglo XXI, ni en la Edad Media, ni siquiera en los concilios antiguos donde se discutieron los textos sagrados. El desvío del Evangelio comenzó mientras Jesús aún caminaba entre nosotros. Sí, incluso en vida del Maestro, su mensaje ya comenzaba a ser malinterpretado, manipulado, suavizado, porque Jesús hablaba con fuego, pero la gente quería agua tibia. Jesús decía: ven y muere a ti mismo. Y la multitud respondía: muéstranos pan, señales, milagros. Él ofrecía un reino, pero no político, una cruz, pero no de madera, una libertad que implicaba rendición, y eso era demasiado fuerte para corazones que solo querían alivio, pero no transformación. Desde el Sermón del Monte ya muchos comenzaron a apartarse, no porque no entendieran las palabras, sino porque entendieron el costo. La frase "bienaventurados los que lloran", para algunos fue poesía, para otros una provocación. ¿Y qué hizo Jesús frente a eso? No suavizó el mensaje, no negoció con la incomodidad, no ajustó la palabra para retener a la multitud. En Juan 6, después de hablar de comer su carne y beber su sangre, muchos se escandalizaron. Y la Escritura dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
¿Y Jesús los detuvo? No. ¿Les explicó de otra manera? Tampoco. Solo miró a los 12 y les preguntó: ¿también ustedes quieren irse? Porque el evangelio verdadero no suplica aceptación. Se ofrece como es, fuerte, exigente, vivo, incómodo y absolutamente necesario. Pero con el paso del tiempo, ese filo se fue puliendo. Los hombres comenzaron a envolver el mensaje con adornos, a estructurarlo en teologías, dogmas, reglas, hasta convertirlo en un producto, uno que se puede comercializar, predicar sin vivir, defender sin experimentar, y así lo que fue un fuego se volvió una vela, lo que fue una espada se volvió un símbolo, y lo que fue una voz que sacudía se volvió un eco domesticado. El enemigo no necesitó destruir el evangelio, solo necesitó diluirlo, porque un veneno muy obvio es fácil de rechazar, pero un veneno suave, mezclado con verdad, puede matar lentamente al alma que no discierne. Por eso hoy tantos dicen creer, pero no viven como redimidos. Por eso hay iglesias llenas, pero corazones vacíos. Por eso hay Biblias abiertas, pero vidas cerradas al fuego real. Porque lo que se predica muchas veces no es el mensaje, es una versión reducida. Un evangelio sin Gólgota, una gracia sin arrepentimiento, un amor sin confrontación, un Jesús domesticado. Y mientras tanto, el verdadero evangelio sigue ahí, esperando ser restaurado. Y tú estás aquí, no por casualidad, sino porque fuiste llamado a encontrarlo. ¿Sabías que hay una forma de evangelio que el mundo aplaude, pero el infierno no teme? Una forma de fe que llena templos, pero no vacía el pecado. Un discurso que parece cristiano, pero que no incomoda ni al diablo. Ese es el evangelio, que si quieren que entiendas. El evangelio que adormece, que entretiene, que calma la conciencia sin cambiar el alma. Un evangelio emocional, motivacional, superficial. Ese evangelio dice: Dios quiere que seas feliz. Tú puedes lograrlo todo. Solo cree y todo te saldrá bien. Tú mereces lo mejor. ¿Te suena familiar? ¿No es eso lo que se predica por todas partes hoy? Pero dime, ¿dónde está la cruz en ese mensaje? ¿Dónde está el morir al yo? ¿Dónde está el llamado al arrepentimiento radical? ¿Dónde está la renuncia, el quebranto, la santidad? El mensaje que Cristo trajo no era tú puedes, era sin mí nada puedes hacer. No era sigue tu corazón, era niéguese a sí mismo. No era logra tus sueños, era mi reino no es de este mundo. Pero esa parte la omitieron, porque no vende, porque no agrada, porque no cabe en redes sociales, porque no es popular. Y así, el verdadero evangelio fue sustituido por una versión light, un pan sin levadura, un vino sin fermento, una cruz sin clavos. Y aquí está el gran peligro. Ese evangelio no transforma, no libera, no salva, solo adorna tumbas blancas. Por fuera, mientras dentro hay muerte. Por eso el infierno no se incomoda, porque mientras el mensaje verdadero esté silenciado, las cadenas siguen puestas. Pero cuando se predica el evangelio completo, las tinieblas tiemblan, los demonios retroceden, las almas despiertan y las vidas cambian de raíz. Por eso intentaron censurarlo, porque el verdadero mensaje no busca seguidores, busca crucificados, no busca emociones, busca obediencia, no ofrece una vida fácil, ofrece una vida eterna. ¿Te das cuenta de lo que han hecho? Han cambiado la invitación al altar por una promesa de éxito. Han cambiado el llamado al quebranto por una charla de autoestima. Han llenado de luces los escenarios, pero han dejado al espíritu fuera del templo. Pero tú estás aquí porque algo en ti lo sabe. Algo en tu alma gritaba, esto no puede ser todo. Y tenías razón,
Hoy el cielo te está recordando el mensaje real, el que tiene precio, el que arde, el que corta, el que libera, el que transforma, porque el evangelio que Cristo predicó no necesita defensores, necesita testigos. Y un testigo no solo habla, un testigo vive, muere y si es necesario, resucita. ¿Has notado cuántas personas dicen amar a Jesús, pero temen obedecerlo? ¿Has visto cuántos cristianos levantan las manos en la alabanza, pero bajan la mirada cuando se habla de santidad? ¿Te has dado cuenta cómo el mensaje de Cristo fue adaptado para encajar en una vida cómoda y no en una vida crucificada? Vivimos en una generación que heredó un evangelio de palabras, pero no de poder. Gente que sabe los versículos, pero no conoce al Dios de esos versículos. Iglesias llenas de luz, pero vacías de fuego. Mensajes que emocionan, pero no confrontan. ¿Y sabes por qué? Porque quitaron el corazón del evangelio. Lo reemplazaron con presentaciones, con eventos, con frases bonitas, pero sin esencia. Y así se formó una fe anestesiada, una espiritualidad tibia, una generación que cree, pero no arde. Una generación que quiere la corona, sin cruz, que quiere al Salvador, pero no al Señor, que dice, yo tengo fe, pero su vida grita, yo soy el centro, y esto no es nuevo, Jesús ya lo vio venir. Por eso dijo, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8, porque Dios no busca oradores, busca corazones rendidos, busca almas quebradas, busca discípulos, no admiradores. Pero ¿cómo llegamos a este punto? Porque el evangelio diluido se volvió norma y el evangelio verdadero se volvió excepción. Y lo peor, muchos ya no lo notan, porque están acostumbrados al Dios te bendiga, que no incomoda, al todo estará bien, que no exige entrega, al ven cómo estás, sin él pero no te quedes igual. Y así, millones viven pensando que siguen a Jesús, cuando en realidad siguen una versión creada para no perturbar su estilo de vida. Una imagen de Cristo moldeada a su comodidad, a sus deseos, a sus metas. Un Jesús personal, no el Rey soberano. Y el resultado es evidente. Mucha actividad, poca transformación, mucha prédica, poca presencia, muchos líderes, pocos siervos, mucha Biblia, poco quebranto. El enemigo logró su objetivo. No quitó la Biblia, la dejó abierta pero sin fuego. No cerró las iglesias, las llenó pero con un evangelio diluido. No cayó a los predicadores, los volvió motivadores. Pero en medio de ese paisaje seco, Dios sigue levantando remanentes. Gente como tú que siente que algo no cuadra, que oye mensajes y dice, ¿dónde está la cruz en esto? Que no se conforma con lo superficial, que no quiere solo consuelo, sino verdad. Y esa inconformidad es santa. Es el susurro del cielo diciéndote, te hice para un evangelio completo, uno que no se negocia, uno que no se adapta al mundo, uno que arde, porque fue encendido en el altar de la eternidad. Y si estás aquí, es porque eres parte de los que Dios está despertando, no para que critiques, sino para que vivas la diferencia, no para que señales, sino para que te conviertas en antorcha viva, porque mientras otros siguen dormidos en la anestesia de un evangelio cómodo, tú estás siendo llamado a volver al original, y ese original aún tiene poder para salvar. Jesús nunca fue ambiguo, nunca habló para agradar, nunca endulzó el mensaje para retener multitudes, y por eso muchos que lo seguían dejaron de seguirlo, porque sus palabras cortaban, porque su mensaje era fuego y espada, y porque lo que más ofendía no era lo que hacía, sino lo que decía. Y hoy, si Jesús predicara los mismos mensajes que predicó entonces, muchos templos lo rechazarían,
Muchas iglesias no lo invitarían. Muchos creyentes cambiarían de canal, porque nadie quiere oír que su corazón está lejos. Nadie quiere escuchar que la religión no basta. Nadie quiere que le digan que necesita morir para vivir. Pero Jesús lo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. ¿Te das cuenta de lo que implica eso? No dice, si alguno quiere un milagro. No dice, si alguno quiere una vida mejor. Dice, si alguno quiere seguirme, el precio es negarse, cargar cruz, renunciar a lo propio. ¿Y sabes cuál fue la reacción de muchos en su época? Se escandalizaron, se apartaron, lo acusaron de tener demonios, dijeron que hablaba duro, que era radical, que dividía, y lo sigue haciendo hoy. Porque las palabras de Cristo no envejecen, no se diluyen, no se suavizan con el tiempo. El mismo Jesús que predicó en Galilea es el que hoy te dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7:21. ¿Puedes sentir el peso de esa declaración? Jesús no está hablando a los ateos. Está hablando a los religiosos, a los que oran, a los que profetizan, a los que hacen milagros, pero no lo obedecen. Y en esa misma línea, Él deja claro que su evangelio no es para las multitudes, es para los que tienen hambre real, los que no vienen buscando pan, sino al pan de vida, los que no buscan un Jesús útil, sino un Rey digno. Por eso hablaba en parábolas, para que solo los que tuvieran oídos oyeran, para que solo los que quisieran de verdad entendieran, porque el evangelio no se impone, se revela, y esa revelación no llega al orgulloso, no llega al sabio en su propia opinión, no llega al que busca brillar, llega al que se rinde. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Mateo 11:25. Ese es el secreto. El evangelio no se entiende con la mente, se discierne con el corazón, y por eso, durante siglos, intentaron explicarlo, pero no vivirlo, debatirlo, pero no obedecerlo, organizarlos, pero no arder con él. Porque el verdadero evangelio no cabe en estructuras humanas, no se deja encerrar en moldes y no puede ser domado. Es una llama viva, es una puerta estrecha, es un camino empinado, pero lleva a la vida, y por eso muchos lo rechazaron, y por eso pocos lo entienden aún hoy. Si el evangelio que escuchas no afecta tu forma de vivir, no es el evangelio de Cristo. Si no transforma tus decisiones diarias, tus deseos ocultos, tus prioridades más íntimas, entonces no lo has entendido. Porque el mensaje de Jesús no vino a mejorar tu vida, vino a crucificarla para darte una nueva. Hoy en día muchos creen que ser cristiano es asistir a un templo, leer una Biblia, cantar con emoción. Pero el evangelio que Jesús predicó te atraviesa, te incomoda, te pone en la encrucijada entre el yo y la cruz, entre tu voluntad y la de Él. Cuando ese evangelio entra en tu corazón, no puedes seguir caminando igual, no puedes seguir en las mismas relaciones tóxicas, en los mismos hábitos ocultos, en las mismas justificaciones cómodas. Algo dentro de ti empieza a romperse, y eso que se rompe es el viejo tú, porque el verdadero evangelio te pide todo, no una parte, no un día a la semana, no un porcentaje, todo. Y eso no es legalismo, eso es fuego, eso es rendición, eso es reino. Jesús no andaba buscando simpatizantes, buscaba discípulos que estuvieran dispuestos a dejarlo todo, y todo no siempre son cosas materiales. A veces es orgullo, otras veces es una identidad construida sobre mentiras, o una herida que usamos como escudo, o un pecado que llamamos debilidad. Y Él lo mira a los ojos y dice: ¿quieres seguirme? Entonces entrega eso también.
porque Él no comparte el trono, no acepta un sí con reservas, no habita en altares con otros ídolos, su reino no se mezcla con tu comodidad. Y aquí es donde muchos fallan, porque pensaban que seguir a Cristo era una experiencia, una emoción, una nueva etapa. Pero el Evangelio verdadero te derrumba antes de levantarte. Te lleva al Gólgota, te pone frente a ti mismo, te revela tus máscaras, tus atajos, tus excusas. Y luego, en ese momento de quiebre, te dice, ahora puedo empezar contigo, porque Dios no restaura lo que tú no estás dispuesto a romper. Y el Evangelio es martillo antes que bálsamo, es espada antes que abrigo. ¿Y sabes qué es lo más fuerte? Que cuando te rindes de verdad, lo que parecía pérdida se convierte en libertad. Lo que parecía locura se vuelve sabiduría. Lo que dolía ahora te hace arder con un fuego que no conocías. Y todo cambia. Tu forma de hablar, de mirar, de decidir, de amar, de trabajar, de resistir, porque ya no vives tú, es Cristo en ti. Y eso es el Evangelio. No es una doctrina, es una muerte y una resurrección personal, una renuncia diaria, una entrega continua, una transformación que no depende de emociones, sino de convicción. Y ahí está la clave. El Evangelio que muchos no quisieron que entiendas es el que te cambia desde adentro, no el que te acomoda, no el que te halaga, sino el que te mata para volverte a nacer. Y cuando lo vives así, ya no puedes callarlo, no puedes fingir, no puedes regresar, porque cuando el verdadero Evangelio toca tu alma, te marca para siempre. ¿Te has dado cuenta de que cuanto más vives el Evangelio verdadero, menos encajas en el mundo? ¿Has sentido esa desconexión con conversaciones, valores, estilos de vida que antes parecían normales? Eso no es rareza, es señal de que estás siendo separado, porque el mensaje de Cristo no solo te confronta a ti, también confronta a la cultura que te rodea. Y eso no es algo nuevo. Desde el principio, el Evangelio fue una declaración de guerra espiritual contra todo lo que el mundo llama éxito, placer, fama, poder. Cuando Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, Juan 18:36, no estaba hablando solo de geografía celestial. Estaba diciendo, mis valores no son los de aquí, mis prioridades no son las que enseñan allá. Mi camino no será fácil ni cómodo, y ese mensaje sigue siendo igual de ofensivo hoy, porque vivimos en una sociedad que aplaude el yo, el ego, el brillo propio, una cultura que dice, sé tú mismo, haz lo que te haga feliz, no dejes que nadie te diga cómo vivir, pero el Evangelio te dice todo lo contrario. Muere a ti mismo, obedece incluso cuando no entiendas. Déjate guiar por la palabra, no por tus emociones. ¿Y qué pasa cuando vives así? Eres malinterpretado. Te llaman anticuado, fanático, demasiado espiritual, religioso, y todo porque eliges obedecer lo que Jesús dijo, en lugar de lo que el mundo celebra. Pero aquí está lo glorioso. Cada vez que eliges a Cristo por encima de ti mismo, el reino se manifiesta en ti. Cada vez que callas tu carne para oír al Espíritu, la eternidad se acerca a tu alma. Cada vez que renuncias al aplauso de los hombres por la aprobación del Padre, el cielo aplaude. Y no solo el mundo se incomoda, también tu carne se revela. Porque el Evangelio verdadero no solo choca con la cultura, choca contigo, con tu orgullo, con tu impaciencia, con tu deseo de controlarlo todo, con tu necesidad de ser el centro. Y ahí está la batalla más profunda, la guerra entre el espíritu que quiere guiarte y la carne que quiere gobernarte. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Gálatas 5:17. Y no puedes agradar a los dos.
No puedes caminar con un pie en la cruz y otro en el escenario del mundo. No puedes proclamar libertad mientras eres esclavo de tus emociones. El Evangelio te lo deja claro. O mueres o no vives. Y eso es lo que muchos no quisieron que entiendas. Porque es incómodo, porque es radical, porque no te permite seguir igual, pero también es lo único que realmente te hace libre, libre del pecado, libre de la opinión ajena, libre del pasado, libre de la condena, libre para amar sin condiciones, libre para servir sin buscar recompensa, libre para vivir sin miedo, porque ya estás muerto en Cristo. Ese es el poder del Evangelio. No solo cambiar tu destino eterno, sino cambiar tu forma de ser, aquí y ahora. Y por eso lo distorsionaron. Porque un evangelio así no se puede controlar, no se puede usar como herramienta de manipulación, no se puede moldear para agradar multitudes. Pero tú estás aquí porque el Espíritu Santo te está recordando que ese es el evangelio que fue escrito para ti, que esa es la vida para la que fuiste llamado, que no fuiste creado para encajar, sino para brillar como antorcha en medio de una generación torcida. Y mientras más viva sea la palabra en ti, menos cómodo estarás en un mundo que ha vaciado a Cristo de su gloria. Pero no temas, porque los que el mundo rechaza, el cielo los respalda. ¿Recuerdas cómo era cuando conociste a Jesús? ¿Recuerdas esa llama que no necesitaba explicaciones? Ese temblor al orar, esa urgencia por leer la palabra, ese deseo de agradarlo más, aunque a nadie. Eso era el primer amor, y ese fuego es lo que el enemigo más teme que recuperes. Porque un creyente encendido, de verdad, no se puede controlar, no se puede callar, no se puede manipular, no se distrae con migajas del mundo, no se conforma con palabras vacías. Y el evangelio original, el que Cristo trajo, el que muchos quisieron silenciar, es precisamente eso, una llama que consume el alma para hacerla nueva, una verdad que rompe cadenas, pero también máscaras, una voz que no solo te consuela, sino que te despierta. Pero con el tiempo, muchos lo cambiaron, le quitaron el peso, le borraron la sangre, le suavizaron la cruz y lo transformaron en una motivación dominguera, en una espiritualidad sin confrontación. Y así, el fuego se volvió humo, la llama decoración, el altar escenario, y tú sentiste que algo se perdió, pero hoy en este momento el Espíritu está soplando sobre esas brasas, no para humillarte, no para señalar tu apatía, sino para recordarte, todavía estás a tiempo, todavía puedes volver a los secretos con Dios, a los ayunos por pasión, no por obligación, a las lágrimas que brotan sin música, a las noches en vela, no por ansiedad, sino por anhelo, a las decisiones radicales que nacen del amor, no del miedo, porque ese es el verdadero evangelio. No es una serie de reglas, es un romance feroz entre tu alma y tu Creador. Es una llama que no pide permiso para arder, y cuando regresas al primer amor, todo lo demás pierde poder. El pecado ya no te seduce. El mundo ya no te impresiona, la religión sin presencia ya no te llena, porque has probado lo real y no puedes conformarte con lo artificial. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2:4. Ese fue el reclamo del cielo a una iglesia activa, pero vacía, a una iglesia que hacía muchas cosas, pero había perdido la llama. ¿Y cuál fue la instrucción? Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Lo ves? Volver al fuego no es un sentimiento, es una decisión, es un giro de dirección, es dejar de justificar tu sequedad y volver a construir el altar. Y cuando lo haces, el fuego vuelve, el peso santo regresa, la voz de Dios se oye más clara.
La pasión por la verdad te abraza por dentro y tú cambias. No por un mensaje, no por una emoción, sino porque el evangelio vivo ha sido restaurado dentro de ti. Ese evangelio que fue escondido, diluido, censurado, ha vuelto y está tocando a corazones como el tuyo. Corazones que no quieren seguir vacíos, corazones que no se conforman con rutina, corazones que se están encendiendo de nuevo, porque el primer amor no es nostalgia, es poder, es propósito, es el único terreno fértil donde la verdadera transformación ocurre. Y si estás leyendo esto con los ojos húmedos, con el alma estremecida, entonces ya lo sabes. El fuego no se ha apagado, solo estaba esperando que tú volvieras a soplar sobre él. Cuando alguien entiende el evangelio verdadero, el cielo lo mira distinto. Porque no todos entienden. Muchos oyen, muchos repiten, muchos hasta predican, pero son pocos los que lo entienden. Y son aún menos los que lo viven. Y cuando uno lo vive, algo en el mundo espiritual cambia. El infierno lo sabe, el cielo lo respalda y la tierra lo siente. Porque ese que entiende ya no es un espectador, es un enviado, ya no es uno más, es un portador, portador de luz, portador de verdad, portador de presença. Por isso, quando você diz entendi, você está aceitando um chamado. Não é uma frase bonita, não é uma experiência emocional, é um compromisso invisível, uma entrega real. E o que o céu espera de ti não é perfeição, não é fama, não é que grites aos quatro ventos que és santo. O céu espera fidelidade, fidelidade quando ninguém está olhando, fidelidade quando a fé não é moda, fidelidade quando o silêncio de Deus pesa mais que suas promessas. E essa fidelidade se vê nas pequenas coisas, na oração que ninguém vê, no perdão que ninguém valoriza, no sim a Deus quando tudo em ti quer dizer não. Cede a cedores de la palavra, e no tão solamente oidores, enganando-os a vós outros mesmos. Santiago 1:22. Esse é o alerta, porque muitos pensam que ouvir já basta, sentir arrepios já basta. Mas não, o evangelho não é para ser admirado, é para ser obedecido, e a obediência nem sempre é espetacular. Às vezes é chorar no secreto, às vezes é pedir perdão a quem te feriu, às vezes é calar quando tens razão, às vezes é permanecer onde todos fogem. E isso é o que o céu valoriza, porque o que o mundo chama de fraqueza, Deus chama de glória. O que o mundo ignora, Deus anota. O que o mundo despreza, o céu coroa. E quando vives assim, algo se ativa. Te tornas refúgio para os que estão caindo, te tornas voz para os que estão em silêncio, te tornas chama para os que estão em cinzas, porque o evangelho que foi escondido, quando é vivido, se torna visível de novo, se torna carne, se torna testemunho, e não é necessário gritar para provar que estás cheio. Tua vida fala, tua atitude prega, tua santidade incomoda, tua esperança atrai, e é isso que o céu está buscando. Homens e mulheres que não precisam de púlpito para brilhar, que não precisam de palco para ser luz, que não dependem de seguidores, mas de unção, que não buscam aplausos, mas sim olhos que choram com a verdade. Esse é o chamado para quem entende. E agora, depois de tudo que escutaste neste vídeo, já não podes dizer que não sabias. Agora sabes, agora foste despertado, agora foste separado, e o céu espera tua resposta. Muito poucos llegan hasta aqui, muito poucos soportam uma hora inteira de verdade sem filtros, muito poucos permitem que el Espírito los quebrante sin escapar antes, pero tú lo hiciste, tú fuiste marcado, y eso significa algo, significa que Dios sabía que podrías con este peso, que tu alma estaba lista,
que tu espíritu ya clamaba por algo así, aunque tú no lo supieras. Este no fue un video más, fue un altar, fue una sacudida, fue una trompeta en medio de tanto ruido suave. Aquí no viniste a entretenerte, aquí viniste a despertar, porque el evangelio que nunca quisieron que entiendas, tú lo entendiste, y eso te vuelve responsable. Ya no puedes vivir igual, ya no puedes conformarte con una fe domesticada, ya no puedes sentarte cada domingo a escuchar palabras que no exigen nada. Ahora sabes que fuiste llamado a ser un altar viviente, a llevar la presencia, a hablar con fuego, a vivir con entrega. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Y ese poder ya se activó en ti, pero ahora debes cuidarlo, porque el enemigo vendrá con distracción, con dudas, con cansancio espiritual. Intentará robarte lo que recibiste aquí, intentará convencerte de que fue exageración, de que fue emoción, de que no fue tan profundo. Pero tú ya sabes que fue real, porque lo sentiste en el alma, porque algo dentro de ti fue tocado, porque hubo un momento en el que tus ojos se humedecieron, tu corazón se aceleró y supiste: Dios me está hablando, y eso, amado, ya no se puede deshacer. Ahora escúchame con atención. Necesitas blindarte, necesitas proteger esta semilla, necesitas cerrar puertas, necesitas volver a la palabra con urgencia, necesitas construir un altar real en tu habitación, un lugar donde nadie entre, salvo tú y el Espíritu Santo. Porque lo que recibiste aquí no fue un mensaje motivador, fue una asignación espiritual. Y si la honras, cambiarás atmósferas, sanarás generaciones, romperás ciclos y verás milagros que otros jamás imaginaron. Pero si la desprecias, te convertirás en uno más de los que supieron la verdad y la enterraron. Y esa será la carga más triste de todas: haber conocido el fuego y haberlo dejado apagar. Por eso, antes de cerrar este altar, quiero que selles esto en tu corazón. Comenta esta frase profética si llegaste hasta aquí: yo portaré la llama del Evangelio verdadero. Hazlo no como frase bonita, sino como declaración espiritual, como quien firma un pacto, como quien levanta la mano en medio del campo de batalla y dice: aquí estoy, Señor, usa mi vida. Y si este canal te bendice, si este mensaje te despertó, no guardes esto solo para ti. Este canal, tú me elevas. Es más que una plataforma, es un refugio, una sinagoga invisible, un campo de entrenamiento para los que no quieren solo escuchar, sino vivir. Aquí todos los días a las 5:30 subimos oraciones de la mañana para que comiences tu jornada con cobertura celestial. Y a las 17 Gens te esperamos con una palabra de Dios profunda, reveladora, con el fuego que edifica y transforma. No dejes de ser parte. Haz de este lugar tu altar de apoyo espiritual, tu punto de partida cada día, tu cita divina constante. Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campanita. Comparte este video con alguien que sabes que necesita un evangelio que queme la carne pero libere el alma. Y sobre todo, quédate, porque este mensaje no termina aquí. Vienen más revelación, más verdad, más gloria, pero solo para los que velan. Y tú ya eres uno de ellos. Ahora quédate en silencio. Permite que la música final te envuelva, y mientras suena, cierra los ojos. Recuerda cada palabra, cada suspiro, cada instante en que supiste que Dios estaba aquí. Haz una oración. Llora si necesitas. Declara si el fuego te lo pide. Pero no te vayas igual, porque este fue un encuentro, y los encuentros verdaderos cambian la historia. Nos vemos en el próximo mensaje, y hasta entonces, cuando no puedas más, Él te eleva